Fue muy duro, o sea, fue triste. O sea, para mí fue triste porque fue como híjole, te fallé, o les fallé, ¿no? Pero no puedo hacer nada Perdón, porque esto es... perdón. O sea, ¿Sentiste un poco de culpa ahí? sí, mucha culpa, ¿no? Asumo cualquier responsabilidad, yo sé lo que viene, le digo. Va a ser muy difícil, muchas cosas van a cambiar. Pero lo que cambió simplemente fue que me tuve que hacer más responsable. Siempre lo fui. De hecho, estaba becado en la universidad donde estaba de medicina, pero cuando salgo, lo único que le dije, ayúdame con el primer semestre, ya había investigado todo Fermata. Y ya tenía la vista ahí porque en ese entonces Fermata estaba increíble, estaba en un nivelazo. Fermata, el de Ciudad de Ciudad México. de México. Y ya había muchos amigos estudiando, entonces ya tenía referencias. Y le dije, ya sabía cuánto costaba, ya había ido a pedir informes, todo sabía. Le dije, mira, pues hay un plan en donde tú pagas el primer semestre y en el segundo te pueden becar y terminas becado. Hagamos eso. Ayúdame con el primer semestre. ¿Tú tan seguro estabas Sí. de que a huevo me voy a poner? Y me voy a ganar la beca y vas a ver si no. Y si no, me salgo. O sea, y veo qué hago. Y me pongo a trabajar, le dije a mi papá. Va. Pero es lo último que te voy a pagar. Sí, le digo, estoy de acuerdo. Vamos, le digo, piénsalo como si fuera el ciclo de la colita de lo que faltaba de medicina. Hasta más barato, le digo. Me acuerdo que bromea y mi papá todo serio. Y sí, así fue. Termino el primer semestre como en el cuarto, tercer lugar de la generación. Tenía a Juanjo Gómez de compañero, tenía a Luis Ramírez, tenía compañeros. Esa generación fue brillante, brillante. O sea, todos ahorita, esos que te menciono, están tocando con artistas, están súper bien posicionados y haciendo cosas maravillosas. Entonces, la competencia era muy dura. Y pues tuve que mantener. Ya habías abierto la boca y dijiste, ahora lo cumplo. Lo cumplo, me becan y ya tenía que trabajar para la escuela. Entonces fui becario, fui intercambio, 25 horas a la semana, 30 veces de trabajo, más tus clases. O sea, te tocaba vivir ahí casi todo el día. Un rato trabajando, otro rato estudiando. Por eso te decía fuera del aire que me acostumbré mucho como a mi rutina de sales de casa a 8 de la mañana, regresas 10 de la noche. Porque así viví mi universidad y los primeros ciclos aquí en Guanatos. Uh-huh. Y ya después me becan, afortunadamente con beca de CEP. Promedio 90 para arriba, pues tuve la beca de CEP y ya, tuve que dejar de chambear hasta que terminé la carrera. Todo en Fermata, te la aventaste. Sí. ¿Y de ahí cómo te vienes a Guadalajara después de eso o qué? Sí. Pues mi jefe me dice, bueno, el que fue mi jefe aquí, me dice, yo ya tenía palabrado que iba a entrar ella a dar clase porque por el tema de ¿cómo se llama? Del rendimiento académico y de que fui becario me conocían. Uh-huh. Pues saben que era puntual, responsable y quieras o no, el mundo de medicina me ayudó mucho a cuadrar muchas cosas laborales, que laboralmente se aprecian, ¿no? Que si entregas listas, que si entregas la documentación, que pues me ayudó. Y mi forma de ser, pues es como, no me cuesta trabajo entregar ese tipo de cuestiones. Entonces me querían en el equipo, ¿no? Pero, estando en ese entonces, me dijeron, va a ser Ciudad de México. Termina la carrera y a la semana me dice, el plan va a tener que cambiar. O te esperas un año sin chamba, o te vas a Guadalajara. Guadalajara será algo temporal. 6 meses. Y Guadalajara para ti apenas entraba en el hombre. O sea, nunca ni habías venido, ni habías pensado en eso. Una vez había venido, cuando fue la graduación de un primo. Ajá. Me acuerdo mucho de la Gran Plaza. Ajá. Fuimos ahí a la Gran Plaza. Me acuerdo que comimos tortas ahogadas y lo vi como una ciudad. Ajá, punto. No viajé, no fui a Tlaquepaque. Fuimos alguna vez a Tonalá de Paso, ya me acordé. Pero era como, pues como cuando vas a un lugar y vas al pueblito. Pero nunca me imaginé vivir en Guadalajara, ni hacer vida aquí, ni carrera aquí. Sí. Y así fue, entonces fue como, Kyle, Dijiste, no me puedo esperar un año. No me puedo esperar, pero le dije, déjame pensarlo, porque en ese entonces tenía una banda que se llamaba Element. Tocaba ahí, bueno, musicazos también, el Gerardo Matamoros en la guitarra, Jerry Reymart, que tiene una marca de tarolas ahorita. Claro, sí lo ubico. Sí. Tocaba con él. Sí, pues justo lo que te iba a preguntar, si estabas tocando en ese momento. Pues mira, ya me contestaste antes de... Ya habíamos invertido una lana ahí con el disco, lo hicimos con Iguana Records, ya sabes, el sueño guajiro, ¿no? De todos. Ya estaba en Mix Up, entonces yo pensaba en ese entonces muy inocentemente que, pues ya, ¿no? De aquí. Ya la hice. hice. Para adelante. Claro. Tocamos en el Circo Volador y pasaban cosas.
que en su momento eran muy grandes para lo que yo había vivido. ¿Era por el lado del metal también? Sí, por el lado del metal. Y tenía pues ganas de chambear en lo que fuera. O sea, tenía mucha hambre de trabajar con la música y para la música. Y esto me rompió todo. Entonces tuve que dejar la banda se desintegra. Y cuestiones personales también que fueron muy, muy duras, ¿no? O sea, raras. Uh-huh. Y así es como llego y fue totalmente inesperado. Sí, fue algo que nunca planeé. ¿Y acá te pusiste a tocar con alguien o te dedicaste completamente a dar clases? Pues mira, llegué primero, no conocía a nadie. Conocí primero a un amigo que hasta la fecha es muy buen amigo. Es un abogado jugando tenis, porque yo juego tenis. En el descanso, ¿tú a qué te dedicas? Soy músico. Ah, no manches, a mí me encanta la batería. Me invita a su lugar donde tenía la bataca y hoy en día ese lugar es Songwriters, la escuela. Ahí en el centro. Ahí en el centro. Ahí arribita ensayábamos y ahí conocí a Mauricio Ramírez, el hermano de Omar Ramírez. O sea, el que te invitó fue... mi amigo Arturo, el abogado. Ah, ok. Él tocaba... eran covers. Entonces ahí empiezo como a tocar pero pues eran covers y con músicos que eran totalmente... Todos eran abogados y era su hobby y era ir a chelear y a relajarse, ¿no? Es Mauricio, entonces, ¿Mauricio también toca? Toca guitarra, Mauricio Ramírez, sí. Lo conozco bien, pero no sabía. Sí, y ahí fue alguna vez Omar, estuvo Omar ahí en el bajo, él quería tocar el bajo, creo que hasta cantar, no me acuerdo. Invité a Yang, invité a Dalia, invité como a la bandita, así como, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y empecé a hacer rolas, empecé a componer, grabé, me pasé una etapa muy complicada y tuve que, o sea, como que no me dio la energía para tocar. Y fueron años raros en cuanto a la creatividad musical. Muy opuesto ahorita, por ejemplo. 2 años como de sequía. Compuse, pero como 3 rolas. Sí, fueron 3 o 2. No, 3 rolas, ya me acordé. Y ya. Como que no me interesaba salir a tocar. Me interesaban otras cosas en ese momento. Como centrarme en donde estaba, ¿no? Como ser humano, así de estoy en un lugar nuevo, en una vida totalmente nueva. Y que tanto un poco también como demostrar, ¿no? En tu casa o con tus papás a la distancia de decir, pues me está yendo chido con lo que yo decidí. Fíjate que ya no era eso, porque ellos se dieron cuenta inmediatamente que yo iba en serio y que me iba a ir bien. Ese tema terminó muy rápido, afortunadamente. O sea, el tema del... Fue fuerte, pero fue así, sí. Como una pastilla difícil de tragar. Sí, tal cual. O sea, yo recuerdo que el primer semestre, cuando yo enseño calificaciones y enseño la beca, se limaron todas las asperezas con mis papás, sobre todo con mi papá. Y de ahí en fuera ya era puro apoyo. Y siempre, desde ese momento, como que ellos entendieron también. O sea, como que fue como que chines, que sí lo presionábamos mucho. O sí como que ellos cambiaron también algo ahí en su chip, como de hay más mundo que el que nosotros podemos ver. Y sí, después mi mamá ya me llegó a decir que yo les di una gran lección, ¿no? Qué chingón eso, güey. Qué buen cierre en vida que muchas veces no se da. Muchas veces no se da en esta carrera que así... Digo, varios me han contado, por ejemplo, Carlos Avilés, de que su papá no quería que fuera músico. Fíjate. Richie Arreola, incluso, que todavía ya grande, antes de morir, le dijo, termina la carrera, hijo. El otro diciéndole, oye, pues tengo unos Grammys ahí, sí me ha ido bien. Wow. O sea, a veces no se acaba eso. Se sigue como que... Pues sí, claro, saliste a la tele y tienes ese éxito, pero no es en serio. Es brutal. Sí, es todo un tema. Porque ahora, por ejemplo, yo platico de mis composiciones con mis papás y les explico de qué trata y a ellos les interesa. Y los ves que es genuino el interés de... Oye, pero... ¿Qué onda con esta canción? ¿Por qué dice esto? Ah, pues por esto. Mi papá el otro día me dijo, oye, ¿cómo le haces, por ejemplo, en la de Desde Afuera para grabar esto? Ah, pues así. Y le explicas, ¿no? Pero le interesa. ¿Y sientes también cierta como admiración? Sí. Orgullo. Totalmente. Que eso es luego como hijo una de las cosas que más... Así que más esperas, ¿no? Que tus papás estén orgullosos de ti. Sí.